ha sido declarado el científico más talentoso a nivel mundial y prometedor además. Es un palentino que salió de nuestra tierra, además de un pueblo como es Monzón de Campos, y que ha llegado a Estados Unidos, a Canadá, a Dinamarca, donde se encuentra actualmente. Él es Mario Martínez. Lo primero de todo, buenas tardes, bienvenido. Buenas. Esto es, vamos a decirlo así, un impulso, un reconocimiento, una responsabilidad, también seguro que un honor, pero antes de entrar a valorar eso, ¿cómo llega un vecino de Monzón de Campos a lugares tan dispares y en muchos casos además de referencia y llevándose además a estos premios, estos reconocimientos? Bueno, pues con mucho trabajo duro y también, bueno, pasión y mucha dedicación sobre todo. Pero bueno, esto es algo común no solo a mí, sino a cualquier científico que, digamos, que sigue por esta línea, ¿no? De intentar, bueno, adquirir el mayor número de conocimientos posibles para luego intentar resolver un problema. Entonces todos tenemos, digamos, nos afrontamos a desafíos similares. Es mucha dedicación, mucho tiempo invertido. Bueno, tenemos que viajar mucho. Al principio hay cierta precariedad. Eso me suena Bueno, mucho. La investigación en España, sobre todo, ¿no? Quizás en el extranjero está un poco más avanzado en ese sentido, por lo menos más reconocido. la precariedad es similar, ciertamente. Es bastante complicado obtener, por lo menos yo estoy hablando de la investigación fundamental básicamente en la academia, que es lo que yo conozco y es a lo que me dedico y a lo que siempre he querido. Entonces el problema es que hay ciertamente digamos, pocos puestos de trabajo para la cantidad de doctores quizás que se llegan a graduar o nos llegamos a graduar. Entonces ciertamente es complicado, no solo en España, sino también en otros sitios. Cuando digo complicado en términos de conseguir una posición permanente. A la hora de conseguir, digamos, ciertos contratos más cortos, de corta duración, digamos, es más sencillo, pero luego tiene el inconveniente de que, bueno, nos toca estar viajando todo el rato y ir cambiando de lugar. Bueno, de hecho aquí en Palencia, en La Yutera, fue donde se tituló, vamos a decir, donde comenzó a investigar, pero luego entiendo que ha ido más allá, ¿no? Efectivamente, que ha ido conociendo otras realidades, otros países, otras formas de funcionar, otro tipo de proyectos, ¿no? Todo eso enriquece y al final pues lleva a un largo recorrido que ha terminado de momento, ¿no? Con el resultado de estos reconocimientos. Sí, enriquece y además, a ver, yo, mi opinión personal, puede haber gente que igual no esté de acuerdo conmigo, pero mi opinión personal es que es necesario viajar al extranjero y poder trabajar en otros centros diferentes al centro de donde conseguimos el doctorado. Yo creo que es necesario. El problema no es ese, porque al principio pues incluso nos vamos con ilusión y sabiendo de que vamos a enriquecernos personalmente y profesionalmente en todos los sentidos. Pero seguro que luego se echa de menos el hogar Se echa muy de, pronto. sí, claro, por supuesto, se echa de menos el hogar y luego el problema principalmente que tenemos, y quizás este problema es un poquito más marcado en España, es cómo podemos volver a nuestra tierra. Ese es el principal problema. ¿Cómo podemos volver? ¿En qué condiciones podemos volver? Y una vez que hayamos vuelto, ¿cuál es la estabilidad que tenemos si hemos vuelto? Entonces, digamos, ese es el problema que tenemos principalmente los españoles. Puedo hablar de los españoles, yo como español que soy, no sé, quizás en otros países sí es similar, pero ciertamente la inversión de I+D en España no está equiparada, por ejemplo, a otros países, como por supuesto países escandinavos, Francia, Alemania. ¿Que son el modelo o debieran ser el modelo a seguir? Deberían, sí. Bueno, de momento los premios, y digo de momento, son el Niels Foss Talent Prize, uno de ellos, por su contribución, entiendo, dentro de su ámbito. ¿Qué investigación es la que ha desarrollado para recibir ese reconocimiento? ¿Qué contribución ha hecho? El Niels Foss ciertamente es un premio otorgado por una multinacional que fabrica instrumentos analíticos, digamos, para medir cosas, ¿no? Sobre todo aparatos de espectroscopía, infrarrojo. Entonces, digamos que Niels Foss es uno de los premios, digamos, más prestigiosos y se le otorga a un individuo que haya hecho, digamos, investigación
utilizando diferentes técnicas analíticas o desarrollando técnicas analíticas aplicadas a los campos de alimentación, farmacia o agricultura. En este caso, bueno, a lo largo de nuestra andaduría profesional hemos tenido que recurrir, incluso desarrollar ciertas técnicas analíticas que nos permitan entender, por ejemplo, la estructura molecular, la estructura supramolecular de ciertos componentes. Hemos tenido que desarrollar esas técnicas analíticas. Una investigación que ha contribuido a facilitar las investigaciones posteriores. Claro. Hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos claro, digamos, a dar con las herramientas e instrumentos más adecuados. Ajá. Entonces, en este caso, pues han reconocido que bueno, pues hemos, digamos, bueno, en este caso es un premio otorgado individualmente a mí, pero digamos que es el esfuerzo conjunto de mi equipo de investigación. Y bueno, en eso consiste el premio. Es un premio digamos que todos los años 2 premios, uno a un investigador que llaman junior, es decir, que hayan pasado menos de 7 años desde que defendió la tesis doctoral, y luego otro premio que es senior, pero bueno, tienen, digamos, la misma naturaleza, lo único que va de diferentes edades. Bueno, previamente había recibido de la antigua Asociación Americana de Químicos Cerealistas, un reconocimiento como mejor investigador y más prometedor por debajo de los 40. Posteriormente ha llegado también, a ver si lo sé decir, el Separ Aude, españolizándolo, no sé cómo se dirá en danés, pero que Atrévete a pensar sería la traducción. ¿No? ¿Cómo? Atrévete a pensar. Mira, pues que no deja de ser, danés. Claro, una apuesta a futuro, es decir, reconocemos la labor hecha hasta ahora. Aquí tiene una dotación económica para investigar lo que considere más oportuno dentro, en este caso, entiendo, de su campo, ¿no? De la química y tecnología de los alimentos. Esto es como, no un espaldarazo, ¿no? Sino un empujón directamente para decir, oye, que vamos bien, sigue por aquí. Sí. El Sapere Aude no está, en mi caso está relacionado con la nutrición, digamos, pero es un premio, un reconocimiento o un proyecto de investigación otorgado a cualquier campo. De hecho, es bastante competitivo, porque tenemos que competir, todas las ramas de investigación compiten por la misma cuantía, y se valora, digamos, 50% el currículum del candidato, pero luego 50% la idea y el impacto que pueda tener esa idea. Entonces se otorga un dinero al grupo de investigación para hacer investigación durante los siguientes 4 años en un tema determinado, y el objetivo es principalmente, bueno, pues digamos, dar una inyección de motivación y de recursos al investigador principal, en este caso sería yo, pero también permitirme a mí tener unos fondos de investigación para entrenar a las futuras generaciones de científicos. Entonces, en este proyecto ahora estoy contratando a 2 investigadores de doctorado y a un investigador postdoctoral. Es decir, no deja de recabar fondos y apoyos, porque se calculaban, ¿no?, a través de estudios que hemos recabado, que había conseguido captar unos 4 millones de euros por sus investigaciones. Que alguien consiga atraer inversión ya es una buena señal, ¿no? A efectos prácticos, para la gente que nos está viendo, ¿en qué línea se está moviendo de investigación? ¿Qué resultados futuros o aplicaciones prácticas va a poder tener estos trabajos? Bueno, una de las principales líneas es, digamos, intentar entender mecanismos que nos protejan de, digamos, el aspecto nocivo de ciertos componentes por aumentar la prevalencia de enfermedades del síndrome metabólico, por ejemplo, obesidad, diabetes. Es decir, el proyecto Sapere Aude, por ejemplo, consiste en intentar entender mecanismos que nos protejan de los efectos negativos de los azúcares, que como ya se sabe, pues lo sabe. Sí, creo que por desgracia todos lo sabemos, porque si no lo supiéramos tendríamos una excusa, ¿no? Pero en este caso sabemos lo que hay, por eso tenemos que cuidarnos de ciertos excesos. También se está apostando por el aprovechamiento de esos, vamos a decir, residuos, ¿no? de esos elementos que luego pueden contribuir a la economía también, ¿no? y a mejorar, en definitiva, o a reducir más bien el impacto, ¿no?, de cualquier tipo de proceso de producción y demás, que también es importante cada vez más. Exacto. Esa es otra de las, digamos, de las dimensiones de los programas de investigación, intentar, digamos, reducir o reaprovechar un montón de residuos alimentarios que ciertamente, desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, pues son oro, y los estamos tirando
y desaprovechando completamente. Esto no es tan sencillo, no es simplemente coger un producto y ponerle un alimento. Digamos que hay dos desafíos bastante importantes. Uno, cómo lo podemos conseguir sin alterar toda la estructura y intentar obtener un alimento que todavía un consumidor pueda sentirse interesado en adquirirlo y comprarlo, y luego entender ciertamente cuáles son los beneficios metabólicos que tienen estos componentes, porque si no hay un beneficio metabólico importante, no merece la pena pagar un poquito más por ello. Estaba pensando, Mario, que es un poco imagen del éxito de los investigadores palentinos, punta de lanza en muchos casos, pero hay otros ya profesionales, investigadores palentinos, que también han conseguido reconocimiento, además en el mismo campo, ¿no? En el campo de la investigación relacionada con la alimentación y con reducir el impacto de ciertas sustancias, de intentar en definitiva también protegernos, ¿no? Entiendo que eso también viene a ser un reconocimiento, por supuesto, a los investigadores, a todo su esfuerzo y su trabajo, pero a lo que se hace y cómo se hacen las cosas en el campus de Palencia, ¿no? Porque ya digo que algún caso y algún reconocimiento más ha caído a palentinos o personas que se han formado aquí. Es buena señal. Sí, sí, además te puedo dar algún ejemplo. Te puedo dar ejemplos relacionados con el mundo académico, que es un poquito el mundo que más conozco. Por ejemplo, hace ya unos años, una investigadora que se llama Lara Mattia Merino se graduó aquí y ahora mismo es profesora en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, por ejemplo, por darte un ejemplo. Te puedo dar otro ejemplo mucho más reciente, que es de la investigadora Laura Román, que también está en el mismo departamento donde estoy yo, y previamente estuvo conmigo en Canadá, en la Universidad de Guelph. Ella ha recibido dos reconocimientos. Uno es el premio L'Oréal UNESCO y otro es una grant o un proyecto de investigación financiado por la Fundación Novo Nordisk. Entonces, sí, hay más casos de éxito, claro. No sé si eso nos convierte en un centro de referencia, pero bueno, que podemos estar orgullosos de cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, a nivel del trabajo duro del científico, yo creo que en la mayor parte sí. Luego quizás haya una tarea... Faltan cosas por mejorar, seguro. Sí, sí. Es inevitable, siempre hay que aspirar a mejorar. Entiendo que seguramente todo pase por una mayor inversión, ¿no? Para intentar afianzar y dar más seguridad a los investigadores. Sí, no solo es inversión, que también, ciertamente, inversión sobre todo en renovar, por ejemplo, en el campus de Palencia, renovar un poquito la infraestructura, que ya va siendo, es hora, sino también no solo inversión, sino cambiar un poquito los procedimientos y normas, por ejemplo, para agilizar trámites administrativos o procesos de evaluación que sean más transparentes y más justos, para, por ejemplo, traer talento del extranjero. Ya no estoy hablando incluso talento español, sino por qué no podemos intentar traer científicos, aunque sean de otros países, si lo que verdaderamente queremos es generar o crear un centro de investigación o una universidad con un potente programa de investigación que luego pueda atraer un montón de estudiantes. Eso va a revitalizar mucho la ciudad de Palencia, por ejemplo, ¿no? Ojalá, aspiremos a eso, intentarlo al menos, ahí queda lanzado el guante, a ver si alguien lo recoge y vamos por ese camino. Mario, muchas gracias por haber venido, enhorabuena por estos reconocimientos, que vengan muchos más, que desde aquí estaremos muy orgullosos de lo que está consiguiendo. Gracias.